Red Bull se está hundiendo, está naufragando. Y todos sabemos que cuando el hundimiento es inminente, los primeros en saltar son los ocupantes del barco. Este puede ser el desenlace de una historia que podría desafiar a la misma realidad, pues hemos visto a lo largo de la historia de la escudería que poco a poco se hunden más y más en el lodo. A pesar de que intenten sacar a flote los relucientes trofeos ganados, las arenas los reclaman. Pero todo esto es el resultado de un historial donde la mentalidad aplicada, que ciertamente les ha llevado a ser una de las escuderías top, se ha ido desvirtuando, pudriendo desde dentro al dejarles de importar el cómo impactan la vida de quienes conducen para sus fines, tomando a los pilotos que pasan por sus filas como meros accesorios. En este video te relataremos la historia de la escudería para apreciar el deterioro de la misma, que tras ser un gigante en el deporte está a punto de representar una mancha penosa en la historia del mismo. ¿Quieres saber todos los detalles? Quédate que ya comenzamos. La entrada de la marca de las bebidas energéticas Red Bull al Gran Circo se daría mediante patrocinios a los equipos Sauber y Arrows, propiedad de Christian Horner. En 2004, la época de las cigarreras había terminado y llegaba el nuevo chico de la cuadra, Red Bull, que concretaba la adquisición del equipo Jaguar Racing como estructura base para fundar Red Bull Racing, que se encontraba lista para correr la temporada 2005. La primer dupla de pilotos en correr para ellos sería David Coulthard y Christian Klein. En 2007 saldría Klein para dar paso a Mark Webber, piloto australiano con un historial de 5 temporadas ya en su haber. Como Webber había corrido para Jaguar anteriormente, su llegada se consideraría como un reingreso. Las participaciones de Red Bull en la Fórmula 1 se podrían considerar como regulares hasta ese momento, pues los podios no eran conseguidos ni fácilmente ni con regularidad. Pero posteriormente, en 2009, llegaba el joven Sebastian Vettel, piloto alemán que sumaba 3 temporadas en la máxima categoría. Ahora los dos pilotos, Webber y Vettel, contarían con el RB5, diseño de Adrian Newey. La calidad en la conducción de los dos pilotos no estaba en duda, pero el nuevo monoplaza de inmediato les potenció en cuanto a rendimiento, mostrando también menos problemas de fiabilidad, que era un problema recurrente en la época de Coulthard. Este monoplaza ahora les permitiría ser casi habituales de los podios, pero desde la llegada del alemán algo se sentía diferente. Webber notaba algo diferente y esto era que las cosas poco a poco empezaban a girar en torno a su compañero, por lo que desde esta temporada el auto número 1 sería el de Vettel y el auto 2 el suyo. Desde la escudería se justificaba que el que no se le presionase tanto se debía a que Webber se encontraba reponiéndose de una fractura en la pierna acontecida un año atrás, pero Webber sabía que las cosas no estaban llevándose de una manera natural. Empezaba a ver cierto secretismo a sus espaldas dentro de la escudería. Todo se develó al siguiente año, 2010, donde fue mucho más notoria la preferencia del equipo hacia Vettel, que se coronaba como campeón, y Webber terminaba siendo tercero en el campeonato detrás de Alonso. Esto se repetiría el año siguiente, con Vettel resultando campeón y Webber en el tercer escaño del campeonato. Al girar todo dentro del equipo en torno al piloto alemán, cada batalla que libraba la sentía como perdida prácticamente desde el inicio. Esto haría que en 2012 el piloto australiano entrara en una debacle que haría que solo cosechase el sexto puesto en el campeonato, y Vettel, bueno, él se anotó su tercer campeonato. Pero en 2013 Webber llegaría con otra mentalidad, robustecido y con la firme convicción de pelear con todo por el campeonato. Pero apenas en la segunda carrera de la temporada, en el Gran Premio de Malasia, donde Webber había ganado la primera posición y era escoltado por Vettel, desde el muro se daría una orden, el famosísimo Multi 21. Multimap 2-1 and look after your tires, please. Que era un código con el cual los ingenieros y estrategas le indicaban a los pilotos que la posición de los autos debía ser primero el auto número 2, el de Webber, y después el auto 1, el de Vettel. El objetivo de la escudería era que terminaran la carrera sin que desgastaran gomas, ni entraran en batalla que pudiesen privarles del 1-2. Pero Vettel luchó con su compañero sin escuchar al muro, le atacaba por el interior, y Webber, sin saber cómo reaccionar, trataba de mantenerse. Okay, Mark, he was told. Tras unos intentos de tijeras, Vettel se quedaría con la primera posición y Webber se conformaba con la segunda plaza. De parte del muro, le amonestaban de una manera ligera y Webber, en el cool room, le reclamaría de manera acalorada, mientras el alemán lo sentía simplemente como una travesura. Red Bull estaba alimentando un pequeño monstruo, que había demostrado que podía hacer lo que quisiera, pues no había consecuencias. La situación sería tan desgastante para Webber que terminaría saliendo en malos términos con la escudería al final de la temporada. Del lado de ese monstruo que Red Bull había alimentado,
experimentado y que en algunas ocasiones les mordería la mano. Les abandonaba una temporada después para irse a Ferrari. En este punto tendremos que preguntarnos, ¿por qué Vettel había generado esta mentalidad de tiburón? ¿De qué manera había llegado a este punto en el que su estrella se sentía con más peso que la escudería misma? Y la respuesta viene acompañada del hecho de que esa mentalidad Vettel no la generó desde su ingreso a Red Bull, puesto que se había empezado a cocinar desde su estadía en Toro Rosso, la escudería hermana de Red Bull, creada en 2006 tras la adquisición de la escudería Minardi para que funcionase como semillero para la escudería grande. La hermana mayor, cuando Helmut Marko, expiloto austriaco y ahora asesor de la escudería, se lo propuso a su amigo Dietrich Mateschitz, dueño de Red Bull, la creación de una escudería semillero y de la Academia de Formación de Pilotos, todo sonaba estupendamente, pues se ubicaba desde categorías menores como el karting a potenciales talentos, y se les daba seguimiento y se les ofrecía el managing necesario para un crecimiento consistente en su paso por las categorías de ascenso. Ya otras escuderías contaban con sus academias, pero ninguna contaba con una escudería ya dentro de la misma categoría como etapa de graduación, de manera que la Academia y Toro Rosso ya habían cosechado un tetracampeón con Vettel, lo que demostraba que el sistema funcionaba. El problema sería la mentalidad que se les formaba a los pilotos desde el seguimiento y preparación de los mismos. Tan exitosa aparentaba ser la fórmula de tener dos escuderías que Mercedes intentaría emular a Red Bull, adhiriendo de manera más íntima a una escudería cliente en el caso de Williams, que también funcionaría como semillero para las flechas plateadas. Ferrari intentaría hacer lo mismo con Sauber. Esto se debía a que la FIA ya controlaría más la formación y compra de otras escuderías, así que Red Bull lo había logrado antes de que las regulaciones se recrudecieran. Helmut Marko rebosaba de felicidad, pues tenía el jardín de niños más grande de la categoría y se daría a la tarea de seguir preparando leones. La nueva apuesta ahora era el joven Daniel Ricciardo, piloto australiano que desde 2010 fungía como piloto de pruebas de Red Bull Racing y piloto de Toro Rosso para ya en 2014 ingresar a las filas de la escudería grande en sustitución de Webber. Esta temporada no tendría tan buenos resultados, terminando Vettel en quinto lugar en el campeonato y Ricciardo tercero. Argumentando un bajón de rendimiento, eran abandonados por Vettel, y para correr la temporada 2015 como compañero de Ricciardo llegaría Daniel Kvyat, piloto ruso también recién egresado de la academia y fruto del fogueo de Toro Rosso. Por fin Marko había colocado a dos pilotos fruto de la escuela como pilotos titulares. También este 2015 fue el año de ingreso de Max Verstappen, neerlandés que llegaba como sustituto de Kvyat a Toro Rosso, jovencito que el mismo Marko había seguido y arropado de manera muy personal desde las categorías inferiores. También este año supondría la llegada del piloto español Carlos Sainz a la filial de Red Bull. Marko tenía casa llena, pero la llegada de Carlos Sainz a Toro Rosso se había dado de manera emergente, pues otro piloto, Jean-Éric Vergne, también parte del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, salía de Toro Rosso para probar suerte en una categoría de nueva creación, la Fórmula E. Así que Marko le daría el merecidísimo lugar al madrileño, pero el asiento que estaba libre en Toro Rosso antes de esta situación se lo había dado a Max, antes que a Sainz, que llevaba más tiempo en la academia que el neerlandés. Voy a las World Series, que es lo equivalente a la Fórmula 2 de ahora. Empiezo a ganar muchísimas carreras. Y cuando estoy a punto de ganar el campeonato de las World Series, que es lo que me había pedido Red Bull para llegar a la Fórmula 1, Red Bull ficha a Verstappen y le suben a lo que podía ser mi potencial asiento de Fórmula 1. Aún así, el madrileño aprovecharía la oportunidad que se le abría y correría un año como compañero del neerlandés. La temporada 2015, Ricciardo la terminaría octavo, detrás de Kvyat, que acababa séptimo, mientras que Sainz y Verstappen habían peleado más debajo en la tabla media. Habría la temporada 2016, y la mentalidad agresiva que implantaba Red Bull en sus pilotos tendría como afectado desde la tercera carrera del calendario al mismísimo Vettel, que corría para Ferrari. En el Gran Premio de China, después de la largada y al llegar a la primera curva, Kvyat se abría y dejaba sin espacio al teutón, que arrollaba a su coequipero. La situación se reclamaría en el cool room. Asking what happened at the start. If I don't go to the left, you crash into us and we all three go out. Well, I was. Oh, not well. You came like a torpedo. Well, it's racing. I'm racing, but you know, if I keep going the same line, you'll crash. Don't keep going. Yeah, but there was a car on the left also. Well, that's why I hit the other car. I can see all the three cars, man. Come on. I have only two eyes. Well, you need two to cars. You will crash if you do like that. But we didn't. So. Yeah, you did it. A pesar de que en esta carrera lograse un tercer escalón del podio, el incidente, más su actuación en el siguiente Gran Premio en Rusia, donde terminase 15º, le daba el pretexto perfecto a Helmut Marko para permutar a Kvyat por Verstappen. Apenas iniciaba la temporada, sin darle oportunidad a demostrar que el periodo de adaptación estaba concluido por su parte. Well, I think obviously the decision in a way was a bit of a shock, also for myself, but it is what it is at the moment, and I think I always been giving my answers on the track. And I think nothing will change.
Do you think Max deserves your old seat? And Max, do you think that Daniil deserved to lose his seat? Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Well, there's no point discussing this, especially from my side. I think now what's ahead in front of both of us is a lot of hard work again, because we both changed the team. And I think the people around us will be also able to evaluate how good job we are both capable of doing in these circumstances. El piloto español se mostraría paciente a pesar de que el asiento en Red Bull debió corresponderle a él y aguantaría todo 2016 a la espera de un ascenso. Verstappen, por su parte, trataba de aprovechar la oportunidad que le habían dado, pero muchos pilotos se quejaban de la agresividad que mostraba. Su principal detractor, increíblemente, sería el mismo Vettel. Con él protagonizaba un episodio en el Gran Premio de México, donde Max se pasaba de frenada en la curva 1 y se saltaba hasta la curva 2 sobre la grama, mientras Vettel solicitaba la posición de vuelta, pero Max defendía de manera en extremo agresiva. Ricciardo, también exacerbado, le atacaba, pero terminaba bloqueando, pues Vettel le cerraba la puerta. Al final de la carrera, Vettel le señalaba que esas acciones sucias no se hacían en carrera. Max recibía el karma al ser penalizado y perdía el podio protagonizando una penosa situación en el cool room. Ya antes Max había presentado trazas de un manejo sucio y agresivo en pista, por ejemplo el realizado en el Gran Premio de Hungría, golpeando a su coequipero Ricciardo en el pontón, llevándolo a abandonar la carrera o vueltas más tarde a defender de manera peligrosa contra Kimi Raikkonen. Y es que Max parecía entrar en trance cuando conducía, y es que realmente no sabemos con qué alimenten en Red Bull a sus pilotos, pero es un hecho que les nutren de una mentalidad agresiva y desafiante, la cual sabemos necesaria en la mentalidad de un campeón. Pero los pilotos de Red Bull logran llevarla más allá, con acciones peligrosas al límite del reglamento e incluso generando situaciones incómodas y a veces hasta peligrosas en pista, resultando sus pilotos casi una calca, como lo veríamos también en 2016 en el Gran Premio de Bélgica con Verstappen, aplicando la misma acción que viésemos con Kvyat en China, y justo con los dos pilotos de Ferrari, haciéndose ancho y sacando los codos en curva. Después de dañar a uno, le presentaba maniobras defensivas peligrosas al otro. Raikkonen y Vettel ya no podían ver a Max ni en pintura. Iniciaba la temporada 2017 y Ricciardo se sentía cada vez más raro en el equipo. Tras haber sido el primer piloto en la época de Kvyat, ahora era degradado a ser el segundo ante la presencia de Max. De nueva cuenta, en Red Bull adoptaban la actitud de que todo lo que acontecía al interior de Milton Keynes giraba en torno a la estrella en ascenso. Antes Vettel, ahora Verstappen. Sainz, por su parte, desde un escalón debajo, y al ver que los Bulls se encontraban endiosados con el neerlandés, optaba por migrar a otra escudería, partiendo al equipo Renault, dejando el proyecto de Red Bull para buscar por su propia cuenta crecimiento, ya que con los Bulls no lo veía claro, pues ya el que le dejaran relegado o estancado por darle prioridad a Max se lo habían hecho 2 veces. Sería sustituido por Pierre Gasly, piloto francés, producto del corralito de Marco. Quien continuaba en Toro Rosso y sería su coequipero sería Daniil Kvyat. Al no haber tantas presiones como en el equipo grande, parecía haber logrado una zona de confort. Max, por su parte, seguía con un ímpetu bastante acelerado, perdiendo de nuevo podios como lo ocurrido en el Gran Premio de Estados Unidos, donde rebasase a Raikkonen por el interior de la curva rápida, pero infringiendo los límites de pista, por lo que de nueva cuenta sería sacado del cool room de manera penosa. Para muchos, en este punto la agresividad de Verstappen empezaba a ser su marca personal, mala fama para un piloto que se suponía tenía madera de campeón. Ya en 2018 iniciaba el calendario con incidentes, como el que se suscitara en el Gran Premio de Bahrein contra Hamilton, pues al intentar ahorcarlo en la primera curva provocaba un contacto, del que sería él perjudicado, pinchando su neumático, y el acabose para Ricciardo sería en Azerbaiyán, donde peleando la posición se registraba un fuerte contacto que sacaba de la competencia a los dos monoplazas de la bebida energética. Parecía que en Red Bull no habían aprendido nada desde el famoso Multi21. Este incidente hacía que el australiano decidiese para el final de la temporada buscarse nuevos horizontes, siendo fichado también por Renault. También de nueva cuenta sumaría un encontronazo más con Vettel, que lideraba el campeonato y le hacía perder posiciones. Verstappen se había mostrado muy optimista en la curva y prendía al Ferrari, lo que provocaba que trompeasen los dos. Max remataría la temporada siendo la estrella de un numerito junto a Ocon, donde no le quitamos la responsabilidad al francés de Racing Point, pero la respuesta de Max nos demuestra que los pilotos de Red Bull manejan con la adrenalina y la estamina al límite, faltando poco para que golpeara el francés, que burlón buscaba más de Verstappen. Afortunadamente el neerlandés se lograba controlar y terminaba su reclamo, pero aquí nos preguntamos, ¿qué habría hecho Max de haberle buscado Vettel al final de la carrera para querer golpearlo como él hiciese con Ocon? Al final de la temporada, de nueva cuenta, Red Bull tendría que llenar un espacio libre ante la partida de Ricciardo, al que habían hartado, por lo que echarían mano de Gasly, que apenas había cumplido su año de novato.
novato en Toro Rosso. Así era como subía rápidamente a la escudería grande un piloto que apenas había terminado su periodo de adaptación. Marco se encontraba apurando las cosas y necesitaba también sangre nueva en Toro Rosso, por lo que entraba a sustituirle a Alexander Albon, piloto británico-tailandés, que también era parte de la academia que presidía Marco. El 2019 habría con la dupla Verstappen-Gasly. El coequipero de Max no la llevaba tan mal, logrando entrar regularmente en los puntos, pero de nueva cuenta se daría un cambio inexplicable de pilotos en plena temporada. Gasly era degradado a Toro Rosso como pasara con Kvyat y ascendían a Albon, que solo había contado con 12 carreras de fogueo como adaptación y ascendía directo a la escudería grande. Red Bull de nuevo lo volvía a hacer, forzando a pilotos noveles a enfrentarse con la presión desmedida que representa el correr para Red Bull, mientras se buscaba colocar a Max en la cima. Aún así Albon en esa media temporada, más la del 2020, cumplía, entrando regularmente a la zona de puntos, aunque a los ojos de la escudería no lograba seguir tan de cerca a Max, que empezaba un envión que sí auguraba una pelea por el campeonato. Pero 2020 todavía no sería el año de Max. Para 2021 ya Red Bull y Marco habían echado mano de manera apresurada de todos los rookies de que pudiesen disponer y no tenían a ningún piloto que acompañase a Max, por lo que en Red Bull se daba un fenómeno que contradecía la tendencia y obviamente los intereses de Marco. Buscarían pilotos fuera de la academia. Así es como llegaría Sergio Checo Pérez, piloto mexicano que llegaba tras ser desplazado de Racing Point y no contaba con un asiento para la temporada 2021, pero la veteranía y las características de conducción que mostraba podrían servir. Tal sería la sorpresa de todos, pues la dupla parecía funcionar. Sergio, a pesar de encontrarse en su periodo de adaptación, lograba colaborar con la suma de puntos para que Verstappen por fin se hiciese del campeonato, reconciliando a Red Bull con las victorias y los campeonatos. Como pocas veces en la historia de Red Bull, parecían estar totalmente complacidos con el desempeño de su segundo piloto, pero todo cambiaría al iniciar la temporada 2022, pues Pérez se sentía tan fuerte que declaraba ir también por el campeonato. Lo que sucedería después fue la muestra más vil y mordaz por parte de Red Bull, pues ante todos los medios declaraban que apoyaban a sus dos pilotos, pero tras bambalinas el desarrollo de las piezas que supondrían los paquetes de mejoras se diseñaban para potenciar el estilo de manejo de uno solo de sus pilotos. Esto generaría baches de pérdida de rendimiento en la conducción de Pérez, que no se explicaba por qué iniciaba la temporada de manera tan competitiva y luego se desplomaba. Todo esto aunado a que los ataques de Marco no disminuían, sin que nadie de la escudería, ni siquiera Horner, le frenaran, dejándonos claro que Marco era en realidad una vaca sagrada en la institución y que no tenía filtro ni yugo alguno que le regulase. Y como se encontraba del lado de Max, a Checo le tocaba perder. La mentalidad fuerte de Checo le haría resistir, y a pesar de haber sufrido también la falta de apoyo de parte de la escudería y de su coequipero, al achacarle el manipular los resultados de la clasificación del Gran Premio de Mónaco chocando a propósito, idea totalmente alejada de la realidad, perdía el subcampeonato. De esta manera, con la relación con Max ya fracturada y sin el apoyo del equipo, Checo iniciaba un 2023 muy fuerte, ganando carreras casi a la par de Max. De nueva cuenta la escudería y el ahora recién formado clan Verstappen, formado por Jos, el padre de Max, Helmut Marko y una legión de periodistas que se encargaban de difundir falacias, se volvían de nuevo en contra de Checo, pues ya era un piloto que no presentaría la prestancia que requerían para ayudar a que Verstappen se coronase de nuevo como campeón. Pero los Bulls habían recibido el que sería catalogado como el monoplaza más dominante de todos los tiempos, el RB19, y gracias a eso Max se mantenía a la cabeza, que de nueva cuenta se le surtiría de piezas diseñadas para potenciar el estilo de conducción de Max. Esto derivaría de nueva cuenta en un bajón de rendimiento del mexicano, que intentaba estar a la altura de las circunstancias, alejándose cada vez más de sus aspiraciones de contender por el título tal cual le convenía a Red Bull, y tras coronarse Max, se tendría que conformar con el subcampeonato, cosa que agradaría enormemente a los de Milton Keynes. Los constantes ataques por parte del clan Verstappen, el racismo de Marco, más todos los rumores que salían casi a diario contra el mexicano, visiblemente estaban empezando a hacer mella en el tapatío. A Checo se le podía ver constantemente sufriente o preocupado. Esta no estaba siendo una etapa para nada feliz para el piloto de Red Bull, que si bien había demostrado su gran habilidad en muchas ocasiones, todo apuntaba a que la escudería iba a dejarlo siempre en segundo plano en pro del consentido Verstappen. Imaginen lo que podría haber sentido el mexicano en ese momento al saberse ignorado. Toda una pesadilla. Esto no solo lo decimos nosotros, ya Horner declararía ante medios que ignoraron al mexicano durante toda la temporada 2023. Rastreamos el historial de desarrollo y resultó que el primer error ocurrió con una mejora de los bajos en el GP de Barcelona, España 2023. Ese fue también el gran premio en el que Checo empezó a tener problemas. Simplemente no lo tomé demasiado en serio porque Max siguió ganando. Expresó en declaraciones para el medio alemán Automotorsport: el estado mental
final de Checo no era el único que se vería afectado en estos momentos. También el otro piloto de la escudería filial, Tsunoda, sufriría de algo similar, al reportar ataques de cólera debido a la presión que le propiciaba la escudería. Así es como de esta forma veríamos a 2 de los 4 pilotos dentro de la firma de las bebidas energéticas con serios problemas de depresión o ansiedad, siendo patente que el manejo agresivo de Red Bull lleva a los pilotos siempre al límite, pues trazan metas casi inalcanzables con las herramientas que les otorgan y de lograr un rendimiento ligeramente aceptable no aligeran la presión. Jos Verstappen declaraba acerca de su idea sobre los compañeros idóneos para su hijo. Es mejor tener a alguien competitivo que empuje a Max, pero nos queda ahora claro que lo que necesita no es un piloto competitivo que le empuje, pues esta situación le aterra. Lo que necesitan es un piloto bueno, pero con actitud de servilismo que funcione en pro de que Max brille. Aún así, Horner durante toda la temporada 2023 negaba lo que sucediese con el mexicano. Esto es algo que no solo se vería durante dicha temporada, sino también en la actual, ya que Horner contradecía a Pérez justo después de Austin y México, donde el piloto local volvía a destacar la necesidad de llevar las mismas novedades que Max para ganar el título de constructores. Si queremos ganar el título, ambos debemos tener los coches con el mejor rendimiento y las mejores actualizaciones. Ahora tenemos algunas de las mejoras, y México será diferente a Austin. Esperemos ganar, decía en rueda de prensa el piloto de Guadalajara antes del Gran Premio de México. Por su parte, su jefe Christian Horner, al que el mexicano defendió en sus momentos más críticos a inicios del curso actual, contradijo las palabras de Sergio diciendo simplemente: los dos coches llevan las evoluciones, comentaba el británico en Fox Sports, algo que resultaba indignante, ya que si bien el equipo era consciente de los problemas que sentía Checo con el auto, aún así hacían caso omiso a estas críticas. Y aún con todo, el equipo seguía exigiéndole a Pérez, ahora incluso con más fuerza, resultados para que alcanzase las actuaciones que tenía Verstappen con un carro que estaba diseñado en su totalidad solamente para ayudarle en cuanto a su estilo de conducción, que exige reglajes muy diferentes a las necesarias de acuerdo al estilo de conducción de Checo. Los mismos mecánicos de los garajes contrapuntearían al afirmar unos, los del lado de Verstappen, que los dos reglajes cuentan con las mismas herramientas, lo que era desmentido por unos mecánicos de Checo al negar este hecho. Y es que, amigos, algunos dicen que la mierda siempre flota, y desde inicios de la temporada surgiría una fuerte acusación a Christian Horner por parte de una empleada de Red Bull por comportamiento inapropiado del jefe de la escudería. Esto desataría una guerra interna dentro de la misma que continuaría hasta estas fechas. Si bien las acusaciones no resultarían en alguna consecuencia legal, toda esta temporada hemos podido ver a una Red Bull rota. Una de las consecuencias más visibles de esto ha sido la fuga de talentos que ha estado aconteciendo dentro de la escudería. Primero Red Bull anunciaría la salida de Adrian Newey, el genio de aerodinámica, y quien desde su pluma veríamos a los monoplazas más dominantes de generaciones recientes, y después la de Jonathan Whitley, el director deportivo del equipo, par de nombres vinculados a la institución casi desde el arranque del proyecto. Más adelante, no solo las cabezas de Red Bull buscarían oportunidades fuera de la escudería, ya que también surgirían fuertes rumores de que Max Verstappen, debido a la incapacidad de la escudería de entender por sí mismos el monoplaza diseñado por Newey, estaría buscando una salida prematura de la organización. Los rumores se intensificaban más debido al constante coqueteo de Mercedes en voz de Toto Wolff, quien constantemente le recordaba a los de Milton Keynes que un campeón necesita un monoplaza ganador. Esto no hacía más que recrudecer el difícil ambiente que se vive dentro de la escudería de las bebidas energéticas. Lo que hemos visto en las últimas carreras es que parece que todo se les está saliendo de las manos a los de Red Bull, primero con Checo. Porque Checo no sale de la situación. Yo no sé lo que hay ahí detrás, tiene que haber muchas cosas. Y ya incluso en el último Gran Premio, las declaraciones de Checo empiezan a tomar otra línea, otro tono, ¿no? Hubo varias cosas en la intervención de Checo, al menos con nosotros, que dijimos, uff. Primero, el lío con Lawson, sí, que le critica abiertamente, le dice, no, es que este chaval ha llegado aquí a la Fórmula 1 y creo que está siendo excesivamente agresivo. Quizá esto es lo que quiere Red Bull. Quizá esto es lo que le está pidiendo Red Bull. Por ahí yo no sé qué va a pasar el año que viene, ni sé qué conversaciones hay, ni sé qué dice el contrato de Checo Pérez con Red Bull. Pero hay una cosa que sí tengo clara, que estoy seguro que no está disfrutando. Que no está saliendo a pista con esa garra que le hemos visto en otras ocasiones y que además le está saliendo todo mal, porque tiene un coche que no se encuentra cómodo, porque seguramente podríamos estar discutiendo horas y horas de si es el mismo o no es el mismo que el de Max Verstappen, o si el equipo trabaja más o menos. Ya lo he dicho en muchas ocasiones esta temporada, que creo que no es así, que Checo Pérez merecería un poco más de atención de Red Bull para ayudarle a ser más competitivo. Pero lo que más me duele
es que estoy seguro que no está disfrutando. Luego con la gestión de Verstappen. El problema de crear monstruos, de alimentarlos desde pequeñitos, es que si no les das algo de disciplina, al final se hacen grandes y ya no puedes con ellos. Red Bull se lo dio todo a Max Verstappen en el año 2014, con el objetivo de hacerse con sus servicios, porque todo el mundo sabía, todos los equipos sabían, que era un piloto que podía ser uno de los grandes. Le dieron un coche, le dieron el salto a la Fórmula 1 sin pasos intermedios. No les ha ido mal, creo que acertaron a las vistas de cómo ha rendido Max Verstappen y a las vistas de los títulos, las victorias y las luchas que ha tenido a lo largo de todos estos años. Se lo dieron todo para garantizar sus servicios y se lo siguen dando todo para que Max Verstappen esté contento, para que Max Verstappen sea feliz y para que Max Verstappen no se le ocurra la idea de marcharse a cualquier otro lado. Con lo cual, todo el equipo Red Bull trabaja al unísono alrededor del astrosol que es el egocéntrico Max Verstappen. Lo saben bien, otros pilotos que han compartido garaje con Max, no solo Checo Pérez, que no solamente es este último episodio que vivimos en el día de ayer, el que le ha abierto las costuras a Checo Pérez, ha habido muchos más, ¿no? Él ya sabe cómo funciona Red Bull, él ya sabe cuál es la filosofía del equipo, cuál es el orden jerárquico del equipo. Lo sabe perfectamente Carlos, en los años que coincidió con él en Toro Rosso, lo sabe perfectamente Ricciardo, lo sabe Gasly. Todo en Red Bull gira alrededor de Max y han hecho que esa inercia sea una constante y ahora ya no pueden pararlo. Ahora ya Max tiene las riendas, tiene el poder. Pero más allá de los puntos que haya podido perder, porque al final con la penalización y la falta de ritmo, las dos cosas, ha caído a la sexta posición por detrás de los dos Mercedes, yo creo que ha perdido algo más Max hoy. Sí, ha perdido ese señorío, ese título que había amasado a base de carreras y carreras y carreras, de estar en el límite, sí, pero también de ser veloz, de ser referente en muchas cosas. Y hoy en este tipo de acciones es donde hay que, creo yo, demostrar que eres campeón del mundo. Y estoy seguro que no sé si internamente se va a arrepentir de lo que ha hecho. Pero hoy Max Verstappen no ha hecho honor a ese título de campeón del mundo por el cual está luchando. A mí me ha fallado. Y finalmente, ahora vemos la repercusión de la mentalidad tan tóxica que ha tenido Red Bull desde sus inicios, como hemos estado viendo en todo el video, quemando carreras como es el caso de Kvyat, quemando pilotos al ascenderlos de manera prematura, como el caso de Gasly y Albon, o reviviendo a unos para luego matar sus carreras ante exigencias desmedidas, como fue el caso de Ricciardo. Ahora lo vemos con Lawson, y su agresividad desmedida, la muestra clara de la sintomatología de pilotos que pertenecen a una escudería que se encuentra podrida desde dentro, fomentando una competencia insana que parece transformar a sus pilotos en monstruos. Liam Lawson. Porque en toda la carrera no me ha gustado la manera en la que la ha afrontado. Demasiada agresividad. Da la sensación de que todas las cosas que están pasando dentro del entorno Red Bull tienen que ir rodeadas de agresividad, de lucha, de estar siempre al límite con todo o más allá. Y Liam Lawson, que acaba de llegar, que acaba de entrar, que acaba de reentrar, vamos a decir, y que se está luchando el puesto para la temporada que viene, creo que se ha empapado demasiado. Ya le llegará eso más adelante, pero ahora no. Ahora tienes que ir más de humilde, yo creo, en pista. Demasiada agresividad, demasiada intensidad. Y que sí, que la lucha con Checo Pérez tiene un doble significado, tiene más profundidad de la que vemos solamente en esta carrera, en esa acción. Que pueden haber cosas que pueden cambiar de cara al año que viene. Pero yo creo que hay que lucharlas de otra manera. Y no hace falta ni sacar el dedo en la recta, ni lucharlo tan agresivamente, algo que ha perjudicado a Checo Pérez y además estando en casa y de esa manera. Me gustó mucho el Liam Lawson, que fue rápido, que clasifica bien, que se ha adaptado muy bien al coche, pero el que he visto hoy en pista y también en algunas cosas de Austin, aunque terminó en esa octava posición, no me han terminado de convencer. Relax, que está todo el ambiente en Red Bull, creo que se está contaminando todo de una manera que sale todo el mundo
overexcited, sobreexcitado a pista. Todo lo relatado antes parece ser parte de una historia de suspenso, un thriller, o para muchos de los involucrados hasta una historia de terror, pero ocurre en la realidad y es parte de una subcultura que un equipo de la Fórmula 1 ha forjado a lo largo de los años, al perderse en actitudes competitivas de la vieja escuela, donde se promueve una competencia desleal al interior mismo del equipo, no importando si en el camino caen peones, todo con el objetivo de colocar a su rey en lo más alto. Pero tras el inicio de la actual temporada 2024, donde vimos que el periodo de brillo y lustre que presentó la escudería terminó pronto, producto precisamente de esos malos manejos, porque a pesar de que Max se llegase a coronar como campeón, es totalmente patente la debacle y desmoronamiento de la hegemonía que antes presentaba hacia afuera como equipo. Ahora que se han dejado ver las entrañas de la misma, sabemos que de no cambiar el esquema completo, de no tener un cambio de mentalidad, donde se fomente el trabajo en equipo, lejos del terroreo por desempeño, podremos augurar que Red Bull caerá próximamente en la tabla, ya que están a punto de perder la escuela de Marco al no reportar ingresos con la actual V-Car, lo que los orillará a tener que venderla próximamente. Y también están a punto de perder a la dupla de pilotos que fue catalogada como la más dominante de todos los tiempos, a cambio de ingresar novatos agresivos. Así que solo le pedimos a Red Bull un cambio de mentalidad, un reset de valores, porque equipos que jueguen con la psique y las carreras de sus pilotos, como está ocurriendo, es justo lo que no necesita este deporte que todos amamos. Pero bueno amigos, eso es todo por nosotros el día de hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like. No les dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos les van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por su tiempo y buena carrera.